Sí, maestra. Sí, gracias, muchas gracias por contestar. Perdón, es para saber si están bien. Ok, el día de hoy vamos a ver el balance comparativo. El balance comparativo es el documento contable que muestra los aumentos o disminuciones que han tenido el activo y el pasivo y el capital. Normalmente, esto va para todos ustedes, el balance comparativo es un tipo de formato que nos hace verificar contra la información anterior cómo cerramos nuestro ciclo, si en números positivos o en números negativos. El balance comparativo es importante aplicarlo, más que todo, es casi obligatorio para que todas las empresas tengan una idea ampliamente de cómo se manejó este año comparado con el año anterior. Como se dice su nombre, balance comparativo es que se compara, ¿ok? Y este tipo de formato es con los mismos datos que hemos manejado en las cuentas de activo y pasivo, pero les vamos a dar un uso diferente porque aquí vamos a agregar la información anterior del año pasado, ¿ok? Un ejemplo es del año pasado. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a ver los resultados de los aumentos del capital contable, ¿sí? Cómo el capital aumenta, cuándo el capital contable aumenta o cuándo el capital disminuye, ¿ok? ¿Alguien tiene una idea de un balance comparativo? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué es lo que percibe cuando hablamos de un balance comparativo, chicos? Maestra. Sí, gracias. Bueno, yo acabo de leer bueno, el tema del trabajo que vamos a elaborar. Y pues yo lo Ajá. que más o menos entendí, pues el balance corporativo es ver la empresa de sus activos y pasivos con los que cuenta o cuánto fue lo que aumentó, disminuyó y así. Y pues con cuál es su capital contable con el que cuenta la empresa. Muy bien, eso es importante. Así es para saber si el capital contable está en números positivos o en números negativos o en qué circunstancias se encuentra comparado con el año pasado. Así es. ¿Con quién tengo el gusto? La persona que me contestó ahorita. Mi nombre es Marina, maestra. Mucho gusto, Marina. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, me gustaría mucho, yo no los puedo ver ahorita porque estoy con la presentación en línea. No estoy viendo el chat. Sí, si alguien ve el chat y alguien no puede hablar y está escribiendo, avísenme porque estoy muy concentrada en la presentación y cuando tengo la presentación abierta no puedo ver lo que escriben ustedes. Cierren los micrófonos Septiembre. cuando no participen porque se está yendo una conversación ahí personal. Ya se la mandé por Le pueden decir a su compañera que ahí está su información, por favor. Muy bien. Entonces, sí es importante porque yo voy a estar hablando, no puedo cambiar la pantalla porque distorsiono la presentación. Me gustaría que con toda la libertad abrieran los micrófonos, no va a ser tan extenso como está en el libro por el tiempo y porque no es lo mismo explicar lo que está en el libro que aquí en clase. Entonces, si tienen muchas dudas, si tienen alguna duda, me gustaría que abrieran los micrófonos porque recuerden que el trabajo que van a hacer con lo que vamos a ver ahorita, no les vamos a encargar nada de lo que vamos a ver ahorita, pero son números y es importante que lo tengan presente, ¿sí? Otra cosa importante, estamos empezando los temas del siguiente parcial y estoy en la mejor disposición para todos de recibir una retroalimentación de algo que les gustaría mejorar. Me gustaría que los que quisieran al terminar la clase se quedaran y platicáramos tantito o los que no les gusta me manden un correo y con mucho gusto porque a mí me sirve muchísimo para retroalimentación y para que ahorita que estamos a tiempo hacer mejor con calidad las clases, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. Al contrario, muy bien. El balance comparativo. Vamos aquí a ver un ejemplo
Aquí les voy a leer, el capital contable aumenta cuando la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones. Un capital contable, para saber si estamos en buenos números, siempre se va a ver favorecido cuando la empresa percibe ingresos, recibe entradas de dinero. A ver, permíteme, porque acaba de entrar alguien a la conferencia y para admitirlo. Listo. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces todo lo que se ve a favor que entra a la empresa, lo que entra en números positivos, ¿sí? O aportaciones que hacen los mismos inversionistas, eso es cuando el aumento se ve favorable en el capital contable. Son aportaciones adicionales de capital, son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para incrementar su capital propio o las que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social. Esa gente que aporta, que son de los mismos socios que aporta para que esto se incremente, ayuda mucho que el capital contable se vea favorecido y todo lo que entra de ingreso en efectivo también es algo que aumenta al capital contable y es cuando el capital contable se encuentra a favor, ¿ok? Aquí les voy a mencionar unos ejemplos que son los del libro, nada más los pasé aquí en la presentación para percibirlos mejor. Y sí me gustaría que cualquier duda, abran el micrófono, pregúntenme, ya que es una manera diferente de poder tomar esta clase y que no tan fácil se van a dar las dudas después, ¿verdad? Por ejemplo, se cobraron en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. Estamos hablando de un ejemplo cuando los números son positivos. Aquí se dice que se cobraron en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. ¿Esto viene siendo un ingreso, muchachos? Pregunto. Sí. Gracias. Quiere decir que tenemos en activo en caja 40,000 pesos. Por eso voy a volver a interrumpir esta pregunta. Es importante que conozcan y que se memoricen las cuentas en qué clasificación van. ¿Se acuerdan del cuadro sinóptico que están en el libro? Que les he dicho que sigan practicando. Ese lo van a seguir practicando y va a haber un momento en que van a tener muchos ya de memoria. Entonces es importante que eso lo tengan memorizado. El activo en caja son 40,000 pesos los que entran. Capital por ingresos, rentas cobradas, fueron 40,000 pesos. Quiere decir que mi capital es positivo porque entró dinero a la empresa. ¿Ok? Aquí nos está dando un ejemplo cuando el capital es positivo, está a favor de la empresa. Y nos está mencionando varios ejemplos que nosotros podemos percibir cuando se encuentra positivo. Lo importante de hacer un balance comparativo es saberlo interpretar, muchachos. ¿Ok? Aquí el segundo ejemplo es, a un proveedor se le pagó nuestro adeudo por 50,000 pesos con la comisión que ganamos por haber vendido mercancías de su propiedad. Volvemos. A un proveedor se le pagó nuestro adeudo por 50,000 pesos. Y ese pago fue hecho con la comisión que ganamos por haber vendido mercancías de su propiedad. Quiere decir que pasivo en proveedores queda en 50,000 pesos. ¿Alguien me puede decir por qué queda negativo pasivo en proveedores? Porque están retirando dinero dentro de la empresa que se le está pagando el adeudo que tiene. Así es, exactamente. Muchas gracias. Y aumenta el capital por ingresos, que son las comisiones ganadas. Y es 50,000 pesos. ¿Ok? Aquí las comisiones que ganamos por haber vendido mercancía de su propiedad fueron positivas y queda a favor 50,000 pesos. Y el pasivo a proveedores, sí, queda negativo porque ya lo liquidamos. ¿Ok? Ya sacamos para poder liquidar a pasivo a proveedores. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. Perfecto. Muy bien.
El propietario de la empresa incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo. Habíamos dicho que es positivo cuando a veces los inversionistas hacen aportaciones a la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí el propietario de la empresa incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por 30,000 pesos. Aquí que aumenta la caja porque ingresa ese dinero y son 30,000 pesos. Y por consecuencia, el capital se ve favorecido positivamente con la cantidad de 30,000 pesos. ¿Ok? Estos casos que ustedes ven aquí son positivos cuando los números están a favor, cuando realmente generamos ingresos que entren a la empresa. Entonces nuestro capital contable obviamente se va a ver favorecido y sus números van a ser, por ende, positivos. ¿Ok? Dice, para determinar el capital contable final, se suma al capital contable inicial los ingresos y las aportaciones adicionales de capital. Recuerden, para poder determinar el capital contable, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar el capital contable inicial, los ingresos y las aportaciones adicionales de capital. O sea, que quiere decir que todo lo que les comento ahorita lo tenemos que sumar. ¿Y qué se restan? Los egresos, lo que tenemos que pagar y las reducciones parciales de capital. Y así es como nosotros determinamos el capital contable final, sumando ingresos, aportaciones y adicionales de capital, ¿sí? Y restando los egresos y las reducciones parciales de capital. O sea, todo lo que tenemos que pagar, todas las deudas, eso es lo que se resta, obvio, ¿verdad? Con objeto de interpretar mejor lo que se expresa en el párrafo, vamos a presentar un siguiente cuadro donde van a estar observando los efectos que produce en la cuenta del capital contable, los aumentos o disminuciones de las cuentas activas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver este capital contable final, que es el cuadro final, pero antes de ver el cuadro, vamos a ver cómo disminuye el capital contable. ¿Alguien me puede leer los primeros dos párrafos de disminuciones de capital contable? Sí, maestra. Gracias. El capital contable disminuye cuando la empresa causa egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. Egresos son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa. Perfecto. Entonces, quiere decir que egresos, ¿qué viene siendo? ¿Positivo o negativo? ¿Qué se imaginan? Negativo. Así es, porque es algo que tenemos que sacar de la empresa para poder liquidar. Ahora, siguiente punto. ¿Alguien más me puede leer reducciones parciales de capital? Gracias. Reducciones parciales de capital. Son los retiros en efectivo que en especie que hace el inversionista para reducir su capital propio o los que hacen los socios para disminuir la inversión original del capital social. Quiere decir que es lo que sacamos, muchas gracias, que es lo que sacamos, ¿verdad? Lo retiro. Ahí es donde disminuye mi capital contable. No quiere decir que retiremos y esté mal. Quiere decir que necesitamos retirar por muchas circunstancias y obviamente disminuye nuestro capital contable. Las disminuciones de capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo. ¿Ok? Volvemos. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital. ¿Y qué hacen? Por consecuencia, al originarse eso, disminuye el activo o aumenta el pasivo. Quiere decir que disminuye nuestras entradas, ¿sí? Y aumentan nuestros egresos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quién me lee el número 1? Y ya lo explico yo.
Sí, maestra. Gracias. Se Uno, pagaron en efectivo. ¿Me pueden leer el número 1, el caso número 1? sí. Se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir aquí? Que tuvimos que sacar de la caja 20,000 pesos para poder pagar la luz, ¿verdad? Sí, Quiere decir que vamos a tener un punto negativo en la parte del activo en caja. ¿Por qué vamos a tener negativo en activo en caja, chicos? porque se está retirando el dinero que se tiene en caja. Excelente, muy bien, muchas gracias. Porque se está retirando el dinero para poder hacer el pago de la luz. Y el capital por egresos, que es el consumo de energía, queda en negativo, porque tuvimos que sacar dinero para el consumo de energía eléctrica. Y nuestro cargo viene siendo negativo. En el libro, como no les puedo pasar todo el libro aquí porque nos llevaríamos hasta las 11, vienen ahí los capitales por egresos y las cuentas por las que en automático viene siendo negativo. Y dentro del libro, en una de las cuentas que viene como ende, como parte de negativo, viene siendo el consumo de energía eléctrica, de los servicios, ¿ok? Y por ende viene siendo eso. Entonces es bien importante que toda esa información la conozcan a fondo para que ustedes puedan deducir sin tener que quebrarse la cabeza. Hay unas reglas en el libro donde en automático saben cuáles son las que en automático ya nos van a dar números negativos. ¿Por qué? Porque son pagos que tenemos, obligaciones que tenemos que hacer. ¿Ok? El siguiente punto, el servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos se quedó a deber. ¿Por qué nos vamos a acreedores diversos? ¿Por qué entra negativo a acreedores diversos? Si ustedes van al cuadro, quiero que tengan el libro en la mano, los que lo tienen. Muchachos, recuerden que es una clase donde no se les está encargando a lo mejor información de los problemas, pero estamos haciendo lo posible nosotros para que se les quede información y practiquen en el libro. Por eso es bien importante que el que gastó dinero para sacar copias, el que gastó dinero para comprar el libro, trate de exprimir todas las dudas que tenga, por favor. ¿Para qué? Para que realmente le saque más provecho a la clase, al poco tiempo que tenemos en la clase. ¿Ok? Entonces es bien importante, perdón, es que estoy abriendo la página de la escuela. Es bien importante que ustedes traten de sacar esa información y que si tienen dudas, por favor háganmelo saber para yo poderlos apoyar en ese tipo, porque estos problemas no los podemos ver tan seguido porque no los vemos. ¿Ok? Bueno, si ustedes van a la página 45 a la página 45 del libro, viene la clasificación tradicional del activo y del pasivo. Tienen que aprendérsela. ¿Sí? Porque es importante que de ahí partan a otras clasificaciones, pero esa es la clasificación más importante que tienen que aprendérsela, para que no se les complique tanto o se tienen que apoyar en eso. ¿Ok? El servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos se quedó a deber. Quiere decir aquí que como lo debemos, no lo hemos pagado, pero viene siendo un punto negativo porque lo tenemos que pagar. Es un egreso que tenemos que hacer. Entonces, como no lo hemos pagado, como es una obligación que tenemos que hacer, lo vamos a poner a la cuenta de acreedores diversos. Y vamos a poner la cantidad que debemos del teléfono, que son 10,000 pesos. Por consecuencia, está aumentando nuestro acreedores diversos porque lo debemos, no lo hemos pagado, y va a disminuir capital por egresos porque es uso del servicio telefónico. Es algo que no va a ser a nuestro favor, es una obligación que tenemos que pagar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo volvemos al tema que anteriormente mencioné y me tuve que regresar
a la parte de la disminución, de cómo se manejaba la disminución del capital. Permíteme, es que va entrando más gente. Listo. Ok, ahora nos vamos, chicos, déjenme volverme a la presentación, a la determinación del capital contable final. Recuerden, hagan de cuenta que tienen ustedes están en una empresa, ¿sí? Y van a entrar a una junta, ¿sí? Y en esa empresa les van a preguntar de los números. Ustedes tienen que preparar este tipo de balance comparativo para que la gente que estemos observando su presentación podamos entender en números qué tan malo también estamos, ¿ok? Por eso es importante este tipo de cuadros, este tipo de balances, para que ustedes se enseñen a organizarse y saber en qué área, primero, lo que debemos, en qué estamos altos y qué podemos mejorar y si la empresa todavía se puede mejorar o está en números rojos, ¿ok? Esto es lo que es una parte de lo que determinan estas decisiones que a veces hacen las empresas. ¿Y qué pasa ahorita con lo de la pandemia? Que muchas empresas tuvieron que cerrar y para cerrar tuvieron que hacer balances para determinar en qué situación estuvieron el año pasado contra la situación en la que están ahorita y qué tanto soporte o colchón económico tienen para subsistir. Y ahí muchas empresas se dieron cuenta que económicamente no tenían ni un peso y esa fue la decisión o por eso tomaron la decisión de cerrar, ¿ok? ¿Y cómo se dan cuenta? A través de este tipo de comparaciones, ese tipo de formatos que hemos visto, ¿ok? Ahí es cuando decimos, esto es lo que realmente hay. Por eso, todo lo que se contabiliza, lo que entra, las mercancías, lo que se compra, es importante, tenerlo registrado para la hora de hacer un balance tengamos realmente los datos verdaderos, ¿ok? Por eso en muchas empresas, muchachos, se hacen inventarios, ¿sí? Para saber físicamente, real y actual, qué es lo que tenemos, ¿ok? Muy bien. Con el objeto de interpretar mejor lo que se expresa en el párrafo anterior, en lo que estamos platicando ahorita, en la siguiente página vamos a ver un cuadro ilustrativo con los efectos que producen en la cuenta del capital contable, los aumentos o disminuciones de las cuentas del activo y pasivo. Aquí se van a dar cuenta, con esto poquito que hemos hablado y con lo que vamos a presentar ahorita, cómo aumenta o cómo disminuye el capital, ¿sí? Y cómo las cuentas del activo y pasivo se mueven. Si ustedes ven aquí vamos a ver, en este cuadro vamos a tener que ingresar, perdón. En este cuadro que ustedes ven aquí, nosotros tenemos que ingresar las cuentas, ¿sí? Las cuentas que tenemos del año anterior y el de ahora. ¿Para qué? Para poder hacer un punto de comparación. Si ustedes ven aquí, es que me quiero bajar, aquí estoy. Aquí vemos el saldo inicial y ahí vemos la cuenta del activo y del pasivo, que así se debe de acomodar. Y tenemos el capital inicial. El año pasado se empezó con esas cantidades, si ustedes los ven ahí. ¿Ok? ¿Sí? Y estamos metiendo aquí, por ejemplo, ¿sí? En el activo, déjeme ponerlo aquí un poquito nada más. Mira. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, maestra. Ah, muy bien, perdón. Por ejemplo, aquí vienen acomodados, ¿sí? Los ingresos, ¿sí? Con los que contamos y las cantidades que tenemos de cajas, de mercancías. Miren, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos rentas cobradas en efectivo, ¿sí? Como son rentas cobradas en efectivo, permíteme un segundito. Si ustedes ven aquí,
Ay, perdón, es que no se puede. Tenemos que en caja tenemos 100,000 pesos, ¿ok? Y en mercancías tenemos en efectivo 600,000. Quiere decir, ¿las mercancías son positivas o son números negativos o son egresos para la empresa, muchachos? Pregunto. Positivas. Así es. ¿Por qué? Porque es mercancía y es dinero lo que tenemos ahí, dinero en mercancía. ¿Ok? Nuestro balance inicial comienza con 100,000 pesos en caja, ¿sí? Y de mercancías tenemos 600. Quiere decir que nosotros empezamos con un balance inicial de 700,000 pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora, empezamos gracias, iniciamos nuestro balance en comparativo con esa cantidad en caja y con esa cantidad de mercancías. Y empezamos a tener ingresos y ahí es donde empezamos a vaciar todas las cuentas, ¿sí? De las que contamos y de las que ustedes tienen que practicar en su casa de lo que hay en libro en la página 67, que es el capítulo 7. Es importante que practiquen, ¿ok? Para que queden más afianzados la información que les estoy explicando. Ok, iniciamos con 100 en caja y 600,000 en mercancía. Empezamos a vaciar las cuentas que tenemos, ¿sí? Para poder saber con cuánto vamos a terminar. Tenemos unas rentas cobradas en efectivo, que son un número positivo y dan un costo de 40,000 pesos. Quiere decir que de 100,000 pesos vamos a aumentar 40,000 pesos a favor. ¿Ok? Y eso nos da un total a favor de 140,000. Ahora, segundo, comisiones ganadas dejadas en pago, no tenemos. A un proveedor, no tenemos. Entonces, nuestro total ahí es de 140,000, porque ahí no generamos ninguna cuenta. Ahora, tuvimos aportaciones en efectivos hechos por el propietario, ¿sí? ¿Y de cuánto fue esa aportación? ¿Alcanzan a ver? Sí, maestra, fue de 30,000. Ok, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Ya tenemos las cuentas que nos dieron, que fue la aportación en efectivo, que es a favor de 30,000. Ahora, ¿qué es lo que sigue que debemos de hacer ahí? Sumarlo. Sumar, ¿ok? ¿Se fijan que en cada cuenta tiene un total? Para saber cuánto va sumando o cuánto vamos teniendo hasta esa cuenta. Si ustedes ven ahí, teníamos 140,000 y tuvimos una aportación en efectivo por el propietario, ¿sí? Aquí, de 30,000 pesos, que es una suma a favor. Entonces, hasta ahí llevamos 170,000, que es la suma que tuviéramos, más la aportación, da un total de 170. ¿Ok? Ahora nos comenta aquí. Ay, perdóneme. Perdón. Nos comentan aquí que tenemos los egresos. Los egresos que ven aquí ustedes. Ay. Los egresos que ustedes ven aquí. Los egresos que dijimos que eran, chicos. Son las deudas que tiene que pagar la empresa. Lo que tenemos que pagar, ¿ok? Entonces aquí nos viene un consumo de energía eléctrico pagado en efectivo, que fueron 20,000. Entonces 20,000 pesos va a quedar en negativo, ¿sí? De los 170 que tenemos, le tenemos que rebajar el primer egreso, que es el consumo del pago de luz, y es de 20,000. O sea que ya nos van a quedar 150,000 pesos, ¿ok? Después tuvimos, ¿ahí lo ven?
Sí lo ven, ¿verdad? El uso, permíteme. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Ah, gracias. Muchas gracias. Perdón, es que de repente siento que voy muy rápido, ¿ok? Nos quedamos, no tenemos otra deducción, ¿sí? Porque aquí permíteme. Listo. Y tenemos retiro con mercancías hechas por el propietario. Quiere decir que de los 600,000 pesos, retiramos 40,000 pesos en mercancías. ¿Por qué no hemos tocado esta cuenta? ¿Por qué tocamos esta cuenta hasta el último? Estoy preguntando, les pregunto, es pregunta, perdón. ¿Por qué se tocó hasta aquí y acá no se tocó? ¿Por qué mercancía no se tocó aquí, no se tocó aquí, no se tocó aquí, no se tocó aquí, se tocó hasta acá? Pues porque no hay nada de mercancía que tengamos que sacar aquí, muchachos. Hasta aquí fue cuando tuvimos que retirar con mercancías hechas por el propietario. ¿Sí? ¿Sí estamos correctos? Sí, maestra. Muy bien. Perdón que siga preguntando, pero prefiero que les aturde porque yo estoy con dudas a que digan, no, pues ni siquiera nos preguntó nada. Quiero que se afiancien mucho con la información, ¿ok? Ya vamos a terminar para que ya se vayan a cenar. Muy bien. Entonces, de esta parte tenemos el activo, en esta otra tenemos el pasivo, ¿ok? Tenemos un activo de 700, iniciamos con un activo de 700,000 y iniciamos con un pasivo de 500,000. ¿Qué vienen siendo los pasivos, chicos? Lo negativo, las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Perfecto. Muy bien. Como van viendo aquí, me voy más rápido porque yo sé que ya están cansados. Los proveedores, aquí tenemos empezamos, sí, con proveedores de 300,000 pesos, son pago a proveedores, ¿ok? Y acreedores diversos, 200,000. Los acreedores diversos, déjenme nada más para que no se me vaya a pasar en una cuenta leerlo. ¿Sí? Aquí no lo tengo a la mano. Ahorita como quieran los acreedores diversos es aquellos puntos negativos porque son deudas que debemos. Tenemos 300,000 pesos, ¿ok? Comisiones ganadas dejados. Aquí tenemos los proveedores de 300,000. Si lo ven ustedes aquí, déjenme señalarlo con el mouse. ¿Ok? Y acreedores diversos, 200,000 pesos. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, sí, el total de proveedores nos da 300,000 pesos. ¿Ok? Y aquí, comisiones ganadas dejado en pago a un proveedor. Si ustedes lo ven aquí. A ver, permítanme. Aquí está. Son de 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar esas comisiones. Entonces, iniciamos con un saldo de 300,000, el cual se le resta el pago de comisiones de 50,000, que nos vamos quedando con ¿qué total? 250,000 pesos. ¿Ok? Si lo ven aquí, entonces teníamos 300,000, ¿sí? De los cuales 50,000 lo tenemos negativo porque tenemos que pagar las comisiones
Y eso nos da un total de 250,000. ¿Ok? Si aquí lo ven. Muy bien. Entonces, el consumo de energía aquí no hay. Y el total que tenemos en el pasivo es 250,000 pesos. ¿Ok? ¿Quién me puede decir rápido quiénes son los acreedores diversos? Búsquenlo, chicos. Yo, maestra, son las entidades a Gracias. quienes la empresa les debe por un concepto distinto de la compra de mercancía. Esos son los acreedores diversos. Y es lo que tenemos, 200,000 pesos en acreedores diversos. ¿Ok? Por eso es importante que se aprendan las cuentas para que lo puedan entender. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, ¿me escuchan? Sí, A ver, maestra. vuelvo a repetir. Si ustedes ven aquí, el capital inicial empezó con 200,000, ¿sí? Pero tuvimos un saldo a favor de 40,000 pesos. Entonces, a este capital le vamos a sumar los 40,000 pesos que tenemos positivos y nos da un total de 240,000. Hasta aquí tenemos 240,000, hasta aquí. Pero tuvimos en proveedores, ¿sí? Una comisión que tuvimos que pagar de 50,000. Entonces, esos 240,000 que teníamos en la bolsa, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a restar o le vamos a sumar? Restar. Aquí le vamos a sumar, fíjense. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Hola, hola. Sí, sí la escuchamos. Ay, perdón. Ok, aquí si ustedes ven es 240,000 más los 50,000 pesos, porque son comisiones ganadas dejadas en pago a un proveedor. O sea, como quiera estamos ganando las comisiones, pagamos, pero vamos a tener un saldo a favor. ¿Recuerdan de cuando hablamos de las cuentas que tenemos que pagar, pero a la larga viene siendo un beneficio para nosotros? ¿Sí se acuerdan de eso? Que hay ciertas cuentas en las que invertimos, pero a la larga nos produce un número positivo. ¿Se acuerdan? Como la promoción. ¿Se acuerdan de todo eso que platicamos? En este Recuerdo, punto, ¿cómo sería, perdón, maestra, en este punto, cómo sería un ejemplo de comisiones ganadas dejadas en pago a un proveedor? es comisiones ganadas dejado en pagos a un proveedor. Le estamos dando a un proveedor las comisiones que ganamos, ¿sí? Nosotros ganamos unas comisiones que tenemos que pagárselas a un proveedor de algo que debemos. ¿Sí, sí me explico un poquito? Nosotros Sí, ganamos ya. unas comisiones y de esas comisiones tenemos que pagar un proveedor. Entonces, como vamos a hacer un pago proveedor, se convierte en negativo, pero viene siendo una comisión que fue positivo. ¿Sí me explico un poquito ahí?
Por eso este concepto de comisiones ganadas dejadas en pago a un proveedor al final se vuelve un número positivo porque viene siendo un beneficio generado para la empresa, pero en negativos porque era una deuda que teníamos que pagar. ¿Sí me entiendo un poquito? Puede ser una cantidad que recibimos como una comisión, pero la usamos para hacer un anticipo a un proveedor. Exactamente, Ah, muy bien. exactamente. ¿Sí? Por eso entra como negativo y sale como positivo. ¿Ya? Sí, Y maestra, ya lo entendí. perdón que tenga que esperarme, pero así yo ya sé que están un poquito. Discúlpenme ahí que les tenga que abrir el micrófono a cada rato, pero es para yo sentirme más segura. Entonces, el saldo a favor es de 290,000 pesos, ¿ok? Pero tuvimos una aportación de efectivo que es un número positivo porque un inversionista aportó para que creciera la cuenta. Entonces estos 290,000 se convierten en 320,000 porque estamos sumando los 30,000 pesos. Ahora, tuvimos que pagar la luz, ¿ok? Un consumo de energía eléctrica, ¿ok? Los consumos entran en los activos porque son dentro de la empresa. Por eso es importante que lean el capítulo para que puedan hacer ejercicios. Los ejercicios vienen en el examen, no lo vienen, pero los ejercicios quedan para ustedes, ¿ok? Ahora, de los 290,000, tuvimos que pagar la luz. Sí, perdón. De los 290,000 hubo una aportación de 30,000 pesos por parte de un socio del dueño, no del socio, y creció a 320,000 pesos. ¿Ok? Pero de esos 320,000 tuvimos que pagar la luz y nos quedaron 300,000 pesos. ¿Ok? Y aparte, también vamos a agregar el pago del teléfono. Subió la cuenta de acreedores porque no la pagamos en el momento, pero tenemos que pagarla y entra como negativo. ¿Ok? Sube acreedores, pero al fin y al cabo vamos a tener que hacer un desembolso y aquí lo vamos a registrar. Entonces, nos van a quedar 290,000 pesos. Y resulta que el propietario sacó 40,000 pesos de mercancía y como mercancía es a favor y es un ingreso, se le restan de estos 290,000 pesos y nos quedamos con 250,000 pesos. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, maestra. Gracias. Muy bien. ¿Cómo lo leemos aquí? Iniciamos con un activo de 700,000 pesos, ¿ok? Si lo ven aquí, activo de 700,000 pesos. ¿Ok? Y al final cerramos, que es la suma de todos mis ingresos, que es todo lo que son caja y mercancía, todo lo que tenemos las cuentas de aquí, más la mercancía, que fueron 560,000 porque sacaron 40,000, más 150,000 que nos quedó. ¿Por qué algunos gastos vienen aquí en positivo? Porque hay algunas cuentas que forman parte del activo y no del pasivo. Por eso es importante que se las memoricen para que le encuentren más lógica al momento de vaciar la información en el balance. Entonces, cerramos con 710,000 pesos, ¿sí? Y con un pasivo de 400, ¿qué? Léanmelo, 60,000 pesos, ¿ok? Y un capital final de 250,000. Quiere decir que nuestro activo inicial fue de 700 y nuestro activo final 710,000. El activo aumentó solo 10,000 pesos, ¿ok? El pasivo solo disminuyó 40,000 pesos. O sea, nuestras deudas. Y el capital contable
aumentó 50,000 pesos. ¿Ok? Y aquí en el balance comparativo, que ese es el que hacemos, vaciamos la balance inicial contra el balance final. Mírenlo, aquí está. En el activo teníamos 700,000 pesos al inicio, ¿sí? Y aquí en caja fueron 150,000. Aquí lo ven. Y 560,000 de mercancías, que fue lo que nos quedó. El balance final es el resultado que queda al último, el que platicamos, ¿sí? 105, estos son los números que van a vaciar para hacer un comparativo, ¿ok? Y aquí es donde se muestra más a fondo cuando ustedes hacen una presentación hacia sus jefes, ¿ok? Y aquí se dan cuenta, en este tipo de balance, cómo quedaron estos números desglosados, para que se le pueda entender mejor o para ya dar un resumen de todo lo que es el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que toda esta información debe de tener, estos datos son importantísimos para que se pueda hacer el balance comparativo. ¿Ok? Y se puede presentar como reporte o como cuenta. ¿Qué debe de llevar? Encabezado, cuerpo y firmas. ¿Ok? Yo sé que es mucha información, pero sé que también esta información la van ustedes a procesar y tienen que practicar, muchachos. Tienen que practicar para que esto sea más a detalle y puedan salir mejor sus dudas. ¿Ok? Si no practican, va a ser muy complicado. Déjenme nada más dejar de grabar porque ya terminamos la clase. Para los que lo que lo van a escuchar después, es importante, ya nada más para cerrar la grabación, que se apoyen del libro para que este tipo de información la puedan ustedes digerir con mejor precisión.